Buenas noches, chicos. Vamos a continuar con nuestra clase. No había podido grabarles, no había podido continuar. Salí a un viaje de estudios, luego tuve unos asuntos que atender, pero ya estamos por aquí y vamos a continuar. Recuerden que estamos entrando a la unidad 3. Vamos a ubicarnos para entender bien dónde estamos. Estamos en la unidad 3. Esta unidad, aquí está, dejen que se abra para ubicarnos. Se llama Dinámica de las poblaciones, conceptos y procesos básicos. Recordemos que nosotros en la unidad 1 empezamos a ver qué es la ecología. En unidad 2 continuamos viendo cuestiones ambientales, problemáticas ambientales que hay que resolver y que por lo tanto es necesario desarrollar la ciencia de la ecología para aplicarla en las actividades humanas, en el desarrollo de la humanidad. Y ahorita estamos entrando en la unidad 3, donde ya vamos a empezar a ver cuestiones ya más teóricas y técnicas de cómo se hace ecología. Entonces, aquí nos habla el nombre y nos dice dinámica de poblaciones, pero antes recuerden que un nivel inferior a las poblaciones son los individuos. Entonces, lo que vamos a estar viendo es que en el tema 1 y 2 vamos a estar abordando lo que son los individuos. Entonces, estamos hablando de que en los dos primeros temas vamos a estar abordando a los individuos, lo que tiene que ver con las condiciones de vida. Ya se empieza a tocar las poblaciones, pero cómo reacciona cada especie, cada individuo al estar interaccionando con su ambiente, con las condiciones del ambiente y con los recursos del ambiente. Y después, cómo esa especie tiene una estrategia de vida para adaptarse a las condiciones y a los recursos disponibles en el ambiente. Vamos a empezar entonces con lo que es las condiciones. ¿Qué son las condiciones? Y por qué es importante entender bien este tema de qué implica las condiciones de vida para un ser vivo. Entonces, vamos a estar analizando un mapa conceptual sobre este tema y posteriormente vamos a estar analizando también al mismo tiempo, simultáneamente, una presentación con imágenes, gráficas para entender más el tema y que sea más tener ejemplos de la realidad para entender los conceptos. Entonces, solo quiero que vean la estructura del mapa conceptual. No se puede ver mucho. Está un poco grande. A ver, déjenme ver si lo hago un poco más chiquito. Ahí lo podemos ver. Lo que podemos ver de este mapa conceptual es que el tema principal es las condiciones ecológicas. De ahí vamos a ver qué son. Vamos a ver que esas condiciones ecológicas en donde están presentes son en los nichos ecológicos y vamos a ver qué tipo de condiciones entonces existen. Una de esas condiciones va a ser la temperatura, otra va a ser el pH, la salinidad, las fuerzas físicas, la contaminación ambiental. Vamos a estar viendo cada una de estas y bueno, ya con esto en mente creo que se va a entender bastante bien el tema. Entonces vamos a empezar con qué son. ¿Qué son las condiciones ecológicas? Bueno, son factores del ambiente, diferentes elementos que están en el ambiente, son abióticos, no tienen que ver con otros organismos, otras poblaciones, y que van a estar influyendo en la forma en que funcionan los seres vivos. Estas condiciones pueden ser alteradas
pero no consumidas. Es decir, otro organismo puede alterar la temperatura de un lugar, por ejemplo, un árbol, pero no puede consumir la temperatura. A diferencia de, por ejemplo, un nutrimento en el suelo que sí puede ser consumido. Entonces, esas son las condiciones ambientales. También vamos a ir viendo simultáneamente las diapositivas. Entonces, las condiciones ambientales, las condiciones ecológicas son importantes. Aquí vamos a resaltar una pequeña frase que nos va a ayudar a entender un poco más o a introducirnos al tema. Dice, para los ecólogos, realmente solo vale la pena estudiar a los organismos allí, donde pueden vivir. Los requisitos previos más fundamentales para la vida en cualquier ambiente son los que los organismos puedan tolerar las condiciones locales y que se proporcionen sus recursos esenciales. No podemos esperar llegar muy lejos en la comprensión de la ecología de ninguna especie sin entender sus interacciones con las condiciones y los recursos. Entonces, para entender cómo es que vive un ser vivo, tenemos que entender cuáles son las condiciones que tolera o en las que puede vivir, sobrevivir, reproducirse, dejar descendencia. Y cuáles son los recursos que necesita para entonces llevar a cabo esa tarea. Si nosotros no conocemos eso de un organismo, no podemos conocerlo. Es lo que lo define. Entonces, ¿dónde lo podemos ver? Pues donde crece, donde se desarrolla. No podemos llevárnoslo al laboratorio y decir así, a menos de que ya lo observamos primero en su lugar donde normalmente o naturalmente se desarrolla. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de esta presentación? Pues vamos a describir cómo los organismos responden a muchos rangos de condiciones como la temperatura, cómo se entrelaza la respuesta de los organismos fotosintéticos a recursos como la radiación solar, el agua, los nutrientes, el dióxido de carbono, cómo, bueno, todo esto ya son recursos que lo vamos a estar viendo en un próximo video. Cómo describir las composiciones corporales contrastantes, cómo afectan al consumo de las plantas por parte de los animales y cómo superar las defensas en el consumo de animales por parte de otros animales. También se va a describir los efectos de la competencia interespecífica por los recursos y explicar cómo interactúan las respuestas a las condiciones y los recursos para determinar nichos ecológicos. Recordemos que esta es la primera de dos presentaciones o videos que vamos a estar viendo. Este es sobre condiciones y el siguiente va a ser sobre recursos. Entonces, ¿qué son las condiciones? Ya lo empezamos a ver en el mapa. Son características físico-químicas del ambiente como su temperatura, humedad, pH, salinidad o concentración de contaminantes. Como les comentaba, un organismo a menudo altera las condiciones en su ambiente inmediato y a veces a gran escala, y otras solo a escala microscópica. Pero las condiciones no son consumidas ni usadas por las actividades de los organismos. Esto ya lo habíamos visto. A diferencia de ello, los recursos sí son consumidos en el curso del crecimiento y reproducción de los organismos. Pueden ser el dióxido de carbono, el agua, los nutrientes, la radiación solar. Incluso otros organismos pueden ser un recurso para cierto ser vivo, como las presas, por ejemplo. Entonces, los organismos pueden competir entre sí por los recursos, principalmente por recursos que son limitados. Bueno, a partir de esto queremos entender algo importante, que a veces para las condiciones
nosotros tendemos a decir, esto es bueno, esto es frío, esto es caliente, esto es extremo, esto es demasiado, pero estamos hablando con referencia a nosotros. Nos falta entender que cada organismo tiene rangos para ciertas condiciones muy diferentes a nosotros. Por ejemplo, un pingüino va a tener un rango de temperaturas muy diferente, tendiendo al frío, que nosotros. Él en un clima frío va a estar bien, su organismo no va a estar luchando contra el estrés de combatir contra ese clima frío. O un cactus en medio del desierto, que está acostumbrado a altas temperaturas, para él no va a ser una condición extrema. Entonces, como ecólogo, con una visión ecológica, nosotros tenemos que pensar ya no en nuestro punto de referencia, sino que debemos tener cuidado y pensar en cada organismo, cada especie o cada variedad, cómo está, qué condiciones va a estar requiriendo, a diferencia de otra. ¿Cuáles son sus condiciones óptimas que lo va a distinguir de otras especies? Bueno, los efectos de las condiciones pues van a ser de muchos tipos, como la temperatura, la humedad relativa y otras condiciones físico-químicos, siempre van a estar induciendo respuestas fisiológicas en los organismos que van a determinar si su ambiente físico es habitable para ellos o no. Por ejemplo, para esta planta, que es una planta de maíz, posiblemente vamos a estar hablando de que tal vez necesita un rango de temperaturas óptimo, que si baja de ese rango de temperaturas, esta planta ya no puede habitar ahí. Pero si te llevas, por ejemplo, a una bacteria que tal vez es extremófila, por ejemplo, que habite en un ambiente a temperaturas muy altas, ese va a ser la condición que va a permitir que su ambiente sea habitable, porque fuera de esas temperaturas no va a ser habitable para ese organismo. Hay varios tipos de respuestas para las condiciones. Hay condiciones, para las condiciones extremas, bueno, este es un tipo de respuesta, donde para las condiciones extremas son letales. O sea, cuando están esas condiciones extremas, por ejemplo, aquí muy, muy caliente, una temperatura muy alta y aquí una temperatura muy baja, entonces los organismos mueren. Esta es una curva de respuesta. A temperaturas muy, muy bajas no hay organismos vivos a esa temperatura, pero conforme va aumentando la temperatura, van poniéndose condiciones más favorables. Por ejemplo, aquí está un umbral donde ya los individuos pueden empezar a sobrevivir. Sigue aumentando la temperatura donde ya se permite el crecimiento, porque antes de esto el organismo tenía que estar luchando contra las bajas temperaturas, regulándose, tratando de hacer sus procesos básicos. Pero a partir de este umbral de temperatura ya puede empezar a crecer y a partir de este umbral, otro umbral de temperatura, ya puede reproducirse y tiene todo este rango que es el rango óptimo de temperaturas, por ejemplo, en el que va a poder reproducirse sin ningún problema, pero mientras siga aumentando la temperatura, entonces ya va a ser otra condición que se le va a dificultar y va a pasar por los mismos procesos hasta llegar a un extremo donde ya no puede seguir viviendo. Este es un tipo de respuesta. Entonces, vamos a ver, entonces como dice aquí, las condiciones extremas son letales y las condiciones menos extremas pueden permitir el crecimiento, la reproducción, hasta la reproducción. Bueno,
Ahora, este es otro tipo de curva de respuesta. En este tipo de curva, lo que podemos ver es que la condición letal solo es a altas intensidades. Un ejemplo de esto puede ser tal vez un elemento que está en el ambiente, pero que no le importa al organismo. Por ejemplo, una planta puede ser un contaminante que en pocas cantidades no le afecta. Pero conforme va aumentando la cantidad de ese contaminante a grados extremos, va limitando la capacidad del organismo para desarrollarse hasta que se vuelve letal. Y por último, otro tipo de curva es cuando, como el ejemplo de un micronutriente esencial, ese micronutriente, si no está, ocasiona la muerte. Porque aunque lo necesite en pocas cantidades, lo necesita. Y si no lo tiene, el organismo no puede vivir. Entonces, si no hay concentración de ese micronutriente, entonces el organismo muere. Pero con poquito ya puede desarrollarse, pero llega el punto donde es tanta la concentración que se vuelve tóxico y letal para el ser vivo. Entonces, aquí tenemos los 3 tipos de curvas de respuestas para las condiciones del ambiente y bueno, vamos a seguir viendo sobre las condiciones. Ahora vamos a hablar sobre nicho ecológico. Si se dan cuenta, estamos pasando al siguiente tema, que esas condiciones donde van a estar presentes va a ser en los nichos ecológicos. Bueno, a diferencia del hábitat que nosotros estuvimos leyendo en un artículo, este otro autor que estamos viendo, que es Begon y colaboradores, dicen que el nicho ecológico es diferente al hábitat porque el hábitat es el lugar. Un pez, su hábitat es el lago y reúne las condiciones. Pero el nicho ecológico es algo más conceptual y son las condiciones que requiere un organismo para poder vivir. Entonces, como aquí se menciona, describe cómo, más allá de solo dónde vive un organismo. Se refiere a las formas en que las tolerancias y los requisitos interactúan para definir las condiciones y también los recursos que necesita un individuo o una especie para practicar su forma de vida. Y aquí hace una analogía. Si tú eres carpintero, necesitas herramientas como un martillo, como un serrucho, un taladro, madera, para hacer tu trabajo. Si eso no lo tienes, tú no puedes hacer tu trabajo. Lo mismo pasa con los seres vivos. Ellos tienen ciertas habilidades, ciertas capacidades para adaptarse a condiciones y a recursos que deben de tener para vivir. Si no están, entonces no pueden desarrollarse. Y ese es el concepto de nicho ecológico. Y tiene muchas dimensiones, muchas dimensiones, como podemos ver en esta imagen. Aquí una dimensión es la temperatura y vemos muchas especies y sus rangos óptimos de temperatura. Aquí lo podemos ver. El rango de temperatura que en donde tienen una mayor fotosíntesis las plantas. Entonces, aquí vemos que para una es entre 12 y 22. Para otra es entre 14 y 24. Para otra es entre 15 y 30. Y así. Esto es un nicho ecológico, pero aquí estamos hablando de una sola dimensión. Acá vamos a estar hablando de 2 dimensiones, temperatura y salinidad. ¿En qué condiciones de temperatura
se desarrolla adecuadamente. Aquí estamos hablando de un camarón, pero empezamos a combinarlo con la salinidad y vemos que en estos rangos de temperatura y salinidad, afuera de estos rangos, ahí está la mortalidad. Entre este y este estaríamos hablando de esa parte donde ya puede sobrevivir. Entre este y este se mueren. Bueno, aquí estamos hablando de porcentaje de mortalidad. Entre este y este rango hay muertos. Y en este rango de salinidad y temperatura, donde ya estamos hablando de 2 dimensiones, no va a morir ningún organismo. Muy bien. Ahora, esto acá ya tenemos otro diagrama que quiere ilustrar 3 dimensiones del nicho. Aquí tenemos temperatura, alimento disponible y pH. Y es en este pedacito, ya de 3 dimensiones, digamos, en este rango de temperatura, con este rango de pH y en este rango de alimento disponible, donde entonces va a ser el nicho de una especie, que en este caso es, no, aquí no dice cuál, solo lo está representando, pero aquí entonces ya vemos cómo un nicho ecológico tiene 3 dimensiones. Pero en realidad, un nicho ecológico va a tener más de 3 dimensiones, va a ser multidimensional. ¿Y cómo dibujas eso? Bueno, entonces, este es el concepto de nicho ecológico. Para nosotros como agrónomos es necesario conocerlo y manejarlo, porque si nosotros conocemos el nicho ecológico de nuestro cultivo, podemos darle todas las condiciones y recursos que necesita para su desarrollo potencial. También si nosotros conocemos el nicho ecológico de las plagas que afectan a nuestro cultivo, de las enfermedades que afectan a nuestro cultivo, también vamos a poder limitar su desarrollo o, bueno, sí, principalmente, limitar su desarrollo. Bueno, dentro de esto de nicho ecológico tenemos 2. Nicho potencial, nicho real, que se parece mucho al concepto de hábitat, me parece potencial y real, que también había en la lectura. Entonces, el nicho potencial describe todas las capacidades potenciales que tiene una especie de adaptarse a ciertas condiciones en ausencia de competidores y depredadores. O sea, si no hubiera nadie que le estuviera haciendo la vida imposible, esas serían sus condiciones ideales. Pero el real ya está más limitado porque ya está la presencia de competidores, depredadores y otros organismos, y ya ese rango de condiciones y recursos va a estar más limitado, y es lo que normalmente donde se puede desarrollar un organismo. Por ejemplo, aquí podría desarrollarse un hongo fácilmente, tiene todas las condiciones. Pero si por alguna razón, no sé, llega el hombre y pone aquí una casa del árbol y lo está quitando, este hongo no podría estar ahí. Tendría que una espora desarrollarse por otro lado. Bueno, con esto en mente vamos a empezar el siguiente subtema. Ya vimos qué son los factores ambientales, ya vimos los nichos ecológicos, digo, las condiciones, ya vimos qué son los nichos ecológicos, y ahora vamos a ver una de las condiciones, más bien la condición que es más considerada más importante o más influyente de todas, que es la temperatura. Vamos a estar viendo cómo la temperatura realmente tiene mucha influencia en la forma en que están funcionando los seres vivos. Vamos a ver que la temperatura influye en el metabolismo, y en el metabolismo tiene efectos exponenciales.
Ustedes saben que las enzimas a mayor temperatura más rápido hacen sus reacciones. También va a estar teniendo influencia en el crecimiento, en el desarrollo, en el tamaño. Y en cuanto al crecimiento, vamos a ver algo muy interesante. En el crecimiento y en el desarrollo ya no va a ser un efecto exponencial, va a ser un efecto lineal. A más temperatura, más rápido va a ser la tasa de crecimiento y también más rápida va a ser la tasa de desarrollo. Y aquí vamos a encontrarnos con un concepto muy interesante que es el de grados día. Y aquí vemos que entonces un ser vivo lo que va a necesitar para desarrollarse no es tanto días, sino temperatura. Y cuando se juntan o se cumplen esos requisitos de temperatura, es cuando va a alcanzar cierto estado de madurez. También vamos a estar hablando del tamaño, en cuanto a que a veces los seres vivos, al desarrollarse más rápido, llegan a cierto estado fisiológico más rápido y entonces a un menor tamaño. Entonces esa es la regla del tamaño-temperatura, que generalmente donde las temperaturas son más altas, los organismos son más pequeños. Y bueno, aquí con todo esto que vemos, nos podemos preguntar, ¿realmente podría haber una dependencia universal de la temperatura donde nosotros podamos estar prediciendo muchas cosas? Pues la respuesta es a cierto grado. A cierto grado podemos predecir, pero recordemos que el nicho ecológico es un sistema multidimensional donde van a estar interactuando, donde la temperatura va a estar interactuando con otros factores y por lo tanto no lo puede controlar todo. Sin embargo, podemos hacer consideraciones generales y luego reducirnos a niveles más específicos a nivel individuo o población y ver cuestiones más específicas de cómo se están interrelacionando los factores de una forma más detallada. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos de esto. Estamos en cómo responden los organismos a la temperatura, a una de las condiciones del nicho ecológico, la temperatura. Aquí tenemos un ejemplo, lo que les decía de cómo es que la temperatura va a estar influyendo en el metabolismo. En esta gráfica podemos ver que en un aumento de 10 grados de temperatura, aquí lo podemos ver, la velocidad de muchos de los procesos biológicos enzimáticos, como la respiración, a menudo se duplican aproximadamente hasta cierto punto y por lo tanto aparece como una curva exponencial en una gráfica de velocidad contra la temperatura. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar viendo? Que generalmente eso se llama coeficiente de temperatura, que a cada 10 grados el metabolismo se aumenta 2 o hasta 2.5 veces. Ahí puede haber muchos datos en función de la especie, pero vamos a estar viendo cómo cada 10 grados se va a estar duplicando de forma que va a tener un comportamiento esta curva de forma exponencial. Entonces, aquí vemos que a mayor temperatura, más actividad metabólica. En este caso es el ejemplo de un escarabajo, Leptinotarsa disseminata, y esto es el consumo de oxígeno, que va a ser un indicador del metabolismo contra la temperatura, y vamos a estar viendo este comportamiento. En este caso, en este otro caso, estamos viendo el crecimiento y desarrollo
y con la temperatura. Entonces, lo que les comentaba que normalmente con la temperatura se va a incrementar la tasa de crecimiento y desarrollo, pero de forma lineal. Entonces, vamos a ver que en esta parte, en el gráfico A, estamos viendo el crecimiento de un protista y vemos cómo a mayor temperatura, y en este rango justamente de 8 a 16 grados, el protista tiene una mayor tasa de crecimiento a mayor temperatura. Crece más rápido, entre más caliente, entre más calor hay. En el caso de esta gráfica B, estamos con un escarabajo Oulema. Está un poco difícil su nombre, Dufshimidi. A ver ustedes si lo dicen mejor que yo. Entonces, estamos con el huevo en desarrollo de este escarabajo y estamos viendo su tasa de desarrollo. Y vemos cómo a ciertos grados, por ejemplo, aquí es alrededor de 19 grados, su tasa de desarrollo es alrededor de menos de 0.1, y conforme va aumentando la temperatura, su tasa de desarrollo va siendo cada vez más alta. Y en el caso de esta última gráfica, igual es el desarrollo de huevo a adulto en un, no recuerdo ahorita, en este organismo, lo mismo nos está representando. A 10 grados hasta a 30 grados, y conforme va aumentando la temperatura, también va aumentando la tasa de desarrollo de este organismo. Aquí lo interesante es que nosotros con este tipo de gráficas podemos ver y estimar los grados día. Si nosotros hacemos una evaluación y con esa evaluación vemos cuántos grados ocupó, por ejemplo, esta especie. Siempre, cuando tenía a 15 grados, siempre va a haber un umbral, un rango de temperatura mínimo. Aquí les voy a poner esto que tengo aquí la nota. Miren. A 15 grados, 5.1 grados centígrados arriba del umbral de desarrollo, que es de 9.9. O sea, a 9.9 ya esta especie, a ver, déjenme, recuerdo que es este organismo, para no estarlos, para no estar viendo, diciendo nada más esta especie. Vamos a ver rápidamente, porque no me acuerdo qué es mite. Vamos a verlo rápidamente. A very small creature like a spider. Ok. Bueno, entonces es un organismo pequeño como una arañita, pero, a ver, vamos a ver. Ácaro. Es un ácaro, ¿ok? Entonces, estamos hablando aquí de un ácaro. Y entonces, este ácaro, a los 9.9 grados, ya puede desarrollarse adecuadamente. Y entonces, cuando está a 15 grados, está 5.1 grados arriba de su umbral de desarrollo. Entonces, ¿cuántos días necesitó este ácaro para llegar hasta su fase adulta? Si nosotros regresamos y vemos la gráfica, vamos a ver
que fue alrededor de, si estaba aquí, y llegó a su fase adulta, bueno, estaba en un alrededor de 0.05 de su desarrollo, pues alrededor de, le tuvo que tomar alrededor de 20 días para llegar a su fase adulta. Vamos a ver, vamos a continuar viendo mi nota. Entonces, le tocó alrededor de 24.22 días, ya con los cálculos exactos, el desarrollo hasta su fase adulta. Eso nos va a dar un total de 24.22 por 5.1. Nosotros hacemos esa cuenta y nos va a dar el total de grados día que necesita ese ácaro. Y lo mismo podemos hacer cuando había una alta temperatura. Que cuando había una alta temperatura a 25 grados, 15.1 grados arriba del umbral de desarrollo, le tomó solamente 8.18 días de llegar a su etapa adulta. Entonces, si nosotros hacemos la cuenta de 8.18 por 15.1 o de 5.1 por 24.22, van a ver que nos va a dar lo mismo y nos dan los grados día. Y, y ya no vamos a tener que decir, son tantos días para que llegue a su fase adulta, porque no es realmente lo que necesita, sino lo que necesita son calor. Entonces, ese es el concepto de grados día, que es muy interesante también conocerlo para las plantas, por ejemplo, nosotros como agrónomos. Entonces, por eso aquí pongo algunos organismos, no se puede decir que necesitan un periodo de tiempo para desarrollarse. Lo que requieren es la combinación de tiempo y temperatura, conocida generalmente como tiempo fisiológico, y también se habla como grados día. Bueno, aquí tenemos el ejemplo, lo que les decía, la regla tamaño-temperatura, donde dice que por cada grado o por cada grado centígrado de incremento de temperatura, el volumen final de la célula decreció alrededor de 2.5%. ¿Por qué? Porque lo que decíamos, cuando la temperatura, como la temperatura generalmente da lugar a un desarrollo más rápido, entonces sí hay un crecimiento también más rápido, pero como el desarrollo es más rápido, entonces el organismo llega tal vez a su fase adulta, pero con un menor tamaño. Y aquí podemos ver esa apreciación, donde estamos hablando de un protista, y aquí tenemos la temperatura, aquí tenemos el tamaño, y se ve cómo conforme va aumentando la temperatura, va reduciéndose el tamaño a un grado cada vez, bueno, se va reduciendo el tamaño, en pocas palabras. Muy bien. Ahora vamos a pasar, ya vimos esta parte, vamos a pasar a los tipos de organismos. Hay organismos que respecto a la temperatura van a ser endotermos y otros que van a ser ectotermos. Los endotermos regulan su temperatura con la producción de calor dentro de sus cuerpos, mientras los ectotermos regulan su temperatura, pero dependiendo del calor de fuentes externas. Los endotermos tienen, para regular su temperatura, que pagar un alto costo energético, por lo que necesitan alimentarse bastante, como son las aves y los mamíferos. El beneficio de este alto costo y de poder regular su temperatura desde dentro de sus cuerpos es que tienen una
pueden tener una adaptación óptima de forma constante a diferentes ambientes. Pueden llegar a un ambiente más frío, a un ambiente más cálido, moverse, y ellos van a estar adaptándose a los diferentes ambientes, regulando la temperatura desde dentro de su cuerpo. Pero los ectotermos, que pues ellos no tienen que estar gastando tanta energía como los reptiles, plantas y bacterias, pero no tienen tanta esta capacidad, porque si no encuentran un ambiente donde, por ejemplo, puedan calentarse, pues pueden morir. Ellos necesitan de su ambiente para regular su temperatura. Aún así, lo que se ha visto es que estos dos organismos siempre van a estar coexistiendo, o sea que ninguna estrategia es mejor, simplemente son diferentes formas de vida o diferentes estrategias de vida. Y las dos son funcionales, y siempre va a haber en todos lados organismos, aves, mamíferos, reptiles, plantas, bacterias, etcétera, que van a estar coexistiendo. Para que se entienda mejor este concepto, vamos a ver esta imagen. Aquí tenemos un ratoncito y una lagartija. Esta es la temperatura ambiental que, si se dan cuenta, va a estar variando, va a estar elevándose. ¿Qué va a pasar con la lagartija? La lagartija, al estarse moviendo, elevando la temperatura de su ambiente, entonces la temperatura de la lagartija va a moverse junto con su ambiente y va a crecer también. Pero en el caso del ratón, que es endotermo, aunque la temperatura en su exterior esté variando, la temperatura de él va a permanecer constante. Va a ser una serie de procesos internos fisiológicos para que cuando haga frío se caliente y cuando haga calor se enfríe. Y todo esto implica un gasto de energía, a diferencia de la lagartija, que lo único que hace es, si está frío, se mueve a un lugar más caliente. Si está caliente, se mueve a un lugar más frío. Aquí tenemos un ejemplo de de la zona termoneutral, que es donde un organismo endotermo no va a estar luchando para regular su temperatura. Fuera de ese umbral, por ejemplo, este es para unas aves. Este es para unas aves. Ahorita no tengo el dato de cuáles. Pero, ok, aquí lo que dice es que esas aves abajo de 20 grados empiezan a temblar para calentarse. Y arriba de los 35, alrededor de 35, empiezan tal vez a sudar para enfriarse. Y todo esto, fuera de esta zona termoneutral, implica un gasto de energía para estos organismos. Por eso cuando hace frío, le cuesta más trabajo al cuerpo, si llega una enfermedad, combatirla, porque está gastando energía en mantener estable su temperatura. Aquí tenemos un ejemplo de una especie. Vamos a ver cuál. Está hablando de una ardillita. Aquí está. Este es el caso de una ardillita que ocupa oxígeno en mayor cantidad cuando está de 0 a alrededor de 28 grados. Está ocupando más oxígeno, es decir, está realizando un metabolismo más pronunciado. ¿Para qué? Para regular su temperatura corporal. Pero a partir de alrededor de los 28 grados y hasta tal vez 36, está en su rango óptimo, en su zona termoneutral. Y en esa zona termoneutral
no está gastando más energía de la que necesita gastar. Pero empieza a seguir aumentando la temperatura y entonces ya gasta más energía para enfriarse. Muy bien. Y algo también importante es que, como podemos ver en esta gráfica de acá, conforme está haciendo todo esto, su cuerpo siempre va a estar a una temperatura constante, menos cuando están a temperaturas muy bajas, ya llegando a 0, o a temperaturas muy altas, que ya le es muy difícil regular su temperatura. Bueno, vamos muy bien. Ya vimos a los endodermos y a los ectotermos. También la temperatura puede ser un estímulo, pero no solo va a estar moldeando si el organismo puede sobrevivir o no, sino que a veces hay organismos que necesitan condiciones específicas en cierto momento para iniciar un proceso de desarrollo, como en una semilla de maleza puede ser un pequeño chispazo de luz, destello de luz, que está expuesta a los rayos del sol o a algunos rayos de luz, para que entonces inicie su proceso de germinación. O en el caso de otras semillas puede ser una helada, que le va a indicar que ya pasó la época fría y que entonces ya puede desarrollarse en una época posteriormente favorable para su siguiente fase de desarrollo. Hay otra cosa importante en cuanto a la temperatura. La temperatura va a estar incidiendo o va a estar teniendo un efecto en la distribución de los seres vivos. Hay muchas formas en que la temperatura varía, espacial o temporalmente. Puede ser por la latitud, por la altitud, por la ubicación dentro del continente, que puede ser cerca de la costa o en una zona interna, por las estaciones del año, la variación diurna, las variaciones microclimáticas, la profundidad del suelo o del mar, y otros más a mediano plazo, como hay variaciones a largo plazo, como el cambio climático que siempre ha habido, pero también hay variaciones a mediano plazo, como ustedes han de conocer el fenómeno, el Niño, el fenómeno del Niño, de la oscilación del sur. El Niño, bueno, ahorita no me acuerdo. El Niño, no me acuerdo, es que este es en inglés. El Niño Southern Oscillation. Y la oscilación del Atlántico Norte. Entonces, hay unos cambios en cuanto a la temperatura que, si bien no son tan grandes como los de a largo plazo, pero sí más que unos estacionales o latitudinales, ¿no? Entonces, tenemos que ver todas estas variaciones en la temperatura y cómo estas variaciones impactan en la distribución geográfica de las plantas y los animales. Entonces van a estar impactando en esta distribución, tanto a niveles taxonómicos, por ejemplo, a grandes niveles taxonómicos como familias. Vamos a poder ver que en ciertos lugares con más temperatura va a haber más familias de especies que en lugares con menos temperatura. O a niveles muy pequeños, donde una especie va a estar justamente donde las temperaturas son cercanas a ciertos grados, ¿no? Por ejemplo, donde la temperatura promedio generalmente es de 20 grados, cierta especie va a estar a lo largo de ese rango de lugares donde la temperatura está a ese espacio, pero sí a ese grado, pero siempre recordando que la temperatura no es un factor único y determinante,
sino que siempre va a estar interaccionando con otros de las condiciones, como el pH, la salinidad, la humedad relativa, etc. Vamos a ver esto en algunas imágenes. Aquí tenemos la variación latitudinal de la temperatura. Esto ustedes ya lo conocen en meteorología, cómo conforme nos vamos alejando del ecuador se va enfriando el planeta. Me llama la atención esta porque vemos la variación de la temperatura con la profundidad del suelo. Fíjense cómo en diciembre, que son las líneas de este lado, conforme vas disminuyendo conforme vas haciendo la medición a niveles más profundos, se va poco a poco aumentando la temperatura hacia adentro del suelo hasta llegar a una temperatura estable. Y lo interesante es que para verano, en junio, que pues el sol calienta el suelo, se hace el proceso inverso. Se va de regreso, conforme más profundo te vas dando, se va disminuyendo la temperatura hasta llegar a una temperatura constante. Y de ahí es constante, 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 hasta la medición que se hizo aquí, hasta los 15 metros. Y eso va a estar influyendo en los organismos que van viviendo a estas diferentes profundidades. Los que viven aquí, pues están en los cambios junto con las estaciones, pero los que viven ya más abajo, que no son muchos, ellos tienen una temperatura constante, más constante. La variación continental de la temperatura. Aquí tenemos el ejemplo de Vancouver y Winnipeg, que están más o menos a la misma latitud, con ángulos de los rayos del sol semejantes y la duración del día semejante, pero como Winnipeg está más adentro del continente y no tiene la influencia del mar, o del océano más bien, como Vancouver, entonces Winnipeg tiene temperaturas más oscilantes, mientras que Vancouver tiene temperaturas más estables por la influencia del océano. Sí, es bastante, fíjense. Por ejemplo, en junio tenemos variaciones en Vancouver alrededor de 3 grados y de Winnipeg alrededor de menos 17. Entonces estamos hablando de 20 grados de diferencia, bastante. La variación microclimática de la temperatura, además de esas grandes variaciones, patrones de variación de la temperatura, como las estaciones, la latitud, la altitud, pues vamos a tener que también a nivel microclima hay variaciones. Por ejemplo, las laderas y los valles. Esto es muy interesante, porque las laderas dejan caer el aire frío. Y el aire frío se concentra en un valle. Y las heladas son muy fuertes en los valles. Entonces, mientras que la temperatura en las laderas es superior, en el valle se descienden mucho las temperaturas. Al grado que, por ejemplo, el aguacate, por eso las plantaciones de aguacate las hacen en las laderas, para que no les caigan las heladas que se van a las zonas bajas. Todo esto nosotros como agrónomos tenemos que entenderlo y tenemos que manejarlo. Estos otros fenómenos a mediano plazo, como el fenómeno del Niño, brevemente, si no se acuerdan en qué consiste, normalmente, como dice aquí, normalmente cerca de Australia hay una masa superficial de agua cálida, mientras que en las costas de América del Sur el agua superficial es más fría. ¿Por qué? Porque los vientos alisios se van llevando, como se van hacia acá, se van llevando
el agua caliente hacia, ahora sí que hacia Asia, y dejan aquí agua fría, o sea, se va el agua caliente para acá y el agua de abajo sube fría. Y entonces, esa agua fría está aquí, hace un ambiente muy propicio para la pesca. Los peces y todos los organismos y seres vivos que andan por aquí tienen condiciones óptimas para desarrollarse y los pesqueros aprovechan. Pero ¿qué pasa en el fenómeno del Niño? En vez de estarse generando este proceso, el aire caliente se empieza a ir de Asia hacia América. Entonces se calienta esta parte del mar. Se calienta y los peces y todos los seres vivos que andan por aquí no encuentran sus condiciones óptimas y entonces la pesca baja. Ese es el fenómeno del Niño, que no es estacional, sí es cíclico porque tiene fases que se repiten. Primero pasa el niño, luego la niña, que es el fenómeno viceverso. Digamos que está ocurriendo lo normal, pero de una forma más intensa. Se enfría más esta parte de América. Y entonces es un fenómeno que va a estar ocurriendo. A veces, estadísticamente se habla de que entre cada 2 a 7 años se repite, pero no es estacional así como cada año ocurre en esta fecha. No, es de vez en cuando, se le ocurre a los vientos alisios cambiar de dirección por alguna razón que está ocurriendo en la atmósfera, y entonces son cambios que van a estar moviendo toda la dinámica. Por ejemplo, aquí lo que va a ocurrir es que en la costa de Sudamérica va a haber lluvias intensas, en donde normalmente es seco. También en la costa de este lado de Argentina va a haber lluvias abundantes en primavera y en verano. Estas zonas se van a hacer muy secas y acá también va a haber, en el sur de México, pero más o menos por Yucatán, va a haber precipitaciones excesivas, mientras que en la parte sur oeste de México va a haber episodios de sequías. Entonces se altera la dinámica climática y con ello también la temperatura. Entonces todo eso va a afectar la dinámica de los organismos, de la agricultura y de toda la economía. Y hay que tenerlos en cuenta. Entonces, ¿cómo van a estar moviéndose o desarrollándose o adaptándose los seres vivos a estos cambios? Esta es la oscilación del Atlántico Norte, que es un fenómeno parecido, pero entre Europa y entre los países de Europa del norte y del sur de Europa. Y vemos, por ejemplo, aquí cómo con la variación de lo que pasa con la oscilación del Atlántico Norte, se altera la abundancia de especies, como en este caso me parece que es el bacalao, y se ve cómo conforme va moviéndose esta variación de la oscilación del Atlántico Norte, también va moviéndose la abundancia de esta especie, o sea, el número de individuos. Ok, aquí vemos cómo conforme se va cambiando la temperatura, aquí tenemos desde menos 60 grados. A menos 60 grados tenemos cierto número de familias biológicas, taxonómicas. Conforme va aumentando la temperatura a menos 40, a menos 20, a 0, va aumentando también el número de familias, y conforme sigue aumentando, también sigue aumentando el número de familias. Entonces aquí tenemos datos de cómo la temperatura tiene un impacto en el número, bueno,
en grandes niveles taxonómicos. Ya a escalas más pequeñas podemos ver, fíjense, aquí tengo otro animalito que no sé qué es, vamos a ver qué es, rubia, y cerré el Oxford Dictionary. A ver. Vamos a ver qué animal es este, o planta, o qué será. A ver, vamos a ver, mother. Planta. Related to bedstraws. A ver, vamos a ver qué son los bedstraws. Colchas. Bueno, pero son plantas. Vamos a ver rápidamente si nos dice algo más esta otra definición. Bueno, no nos dice mucho, solamente nos las describe. Pero bueno, ¿qué pasa con esta planta? Ok. Esta planta, esta es su distribución, donde está lo naranjita. Y esta es una isoterma de 4.5 grados. ¿Qué es una isoterma? Son todos los lugares donde en enero está a 4.5 grados centígrados. Entonces, esa es una isoterma y si se dan cuenta, su distribución está muy, la distribución de esta planta va muy de la mano con esa isoterma. Eso nos dice que la temperatura realmente está siendo un factor importante en la distribución de esa planta. Vamos a dejarle ahí con esta diapositiva para seguir avanzando. Vamos a ver ahora cómo la temperatura va a estar interaccionando con otros factores. Como, bueno, primero tenemos que ver que los otros factores, los efectos de las condiciones están determinados por las respuestas de otros miembros de la comunidad. Entonces, otros miembros de la comunidad en la que está cierto ser vivo pueden alterar las condiciones y entonces va a estar determinando el funcionamiento del ser vivo que nos interesa. Por ejemplo, sus competidores, sus presas, sus parásitos. Entonces, esos otros factores van a estar interaccionando de una forma muy fuerte. También como la humedad relativa, que varía con los microclimas y se puede hacer muy pronunciada esta variación y va a ser importante para especies como anfibios, nematodos, isópodos, lombrices, moluscos. Entonces, nosotros tenemos que estar siempre tomando en cuenta que la temperatura va a estar relacionándose con otros factores. Vamos a ver. Algunos ejemplos. Bueno, un organismo sufrirá si su alimento es otra especie que no puede tolerar una condición ambiental. Por ejemplo, una polilla, que es Coleophora alticolela, en Inglaterra. Esa polilla pone sus huevos en las flores del junco, Juncus squarrosus, y sus larvas se alimentan de las semillas de ese junco. Por encima de los 600 metros, las polillas y las larvas se ven poco afectadas, pero el junco, aunque crece, no logra madurar sus semillas. ¿Qué quiere decir esto? Que a más de 600 metros no hay alimento para las larvas, porque no hay semillas. Entonces, morirán de hambre.
Esa es una forma en que otros organismos afectan las condiciones en que se está desarrollando un organismo. En este caso, un junco, es, la forma en que el junco responde a la temperatura va a afectar las condiciones o los recursos para que la polilla se desarrolle. Aquí se habla del maíz. En este caso, de la enfermedad. Las condiciones pueden favorecer la propagación de la infección, en este caso, de un hongo. Como los vientos pueden favorecer que lleguen las esporas del hongo o el crecimiento de un parásito o debilitar las defensas del huésped. Entonces, en el caso del tizón de la hoja del maíz, en un campo de maíz en Connecticut, la condición que hizo que fuera más propicio el crecimiento del tizón fue que estuviera bajo la sombra de árboles. Entonces, las plantas de maíz que estaban más cerca de las sombras de los árboles o que fueron sombreados durante periodos más largos, fueron las que más se enfermaron de este tizón. Entonces, aquí tenemos cómo es esta interacción. También la competencia se puede ver influenciada. Y todo esto nos interesa como agrónomos. Fíjense muy bien. En este ejemplo tenemos a dos especies de salmones, de peces salmónidos. Salvelinus malma y Salvelinus leucomaenis. Y estos dos peces coexisten generalmente en altitudes intermedias, pero a uno le va mejor a mayor altitud y a otro le va mejor a menor altitud. Al primero, a Malma, le va bien a mayor altitud y a Leucomaenis le va mejor a menor altitud. Pero cuando uno hace experimentos, aquí por ejemplo, la temperatura en la que coexistían era alrededor de 12 grados, pero cuando se les pone a 6 grados, las dos especies, tanto Malma, que es la que mejor se adapta, como Leucomaenis, siguen coexistiendo, pero la población de Leucomaenis desciende bastante, aunque no llega a extinguirse. Pero Malma tiene ventaja en esta competencia. Ahora, cuando se va a 12 grados a altitudes más bajas, donde Leucomaenis tiene ventaja, fíjense lo que ocurre. Leucomaenis vive, pero Malma muere, se extingue. No tiene las condiciones para poder seguir compitiendo con Leucomaenis. Entonces, este cambio de temperatura le da ventaja a Leucomaenis. Vamos a pasar a pH del suelo y cómo esta condición va a estar influyendo en los seres vivos. Va a estar influyendo ahora en el pH del suelo y del agua, en la distribución y en la abundancia de los organismos. ¿Cómo? Bueno, principalmente en ambientes ácidos los efectos pueden ser directos o indirectos. En ambientes ácidos se afecta directamente la osmorregulación de la planta, la actividad enzimática y el intercambio gaseoso. De la planta o de cualquier organismo. Y en efectos indirectos vamos a tener que se eleva la concentración de metales pesados como aluminio, manganeso y hierro, que puede ser tóxicos o letales para muchas de las especies. Y también
reduce la calidad y cantidad de fuentes de alimento para animales. Como los ácidos afectan a hongos, afectan a plantas, entonces el alimento se van afectando niveles tróficos inferiores que va a afectar niveles tróficos superiores. En ambientes alcalinos, los elementos como el hierro iones como el fosfato o el manganeso son fijados en compuestos relativamente insolubles. Y esto hace que... Ay, Dios, aquí se me olvidó que... sí, pues que algunas plantas se vean perjudicadas. Sin embargo, los ambientes alcalinos normalmente tienden a ser más habitables que los ambientes ácidos. Vamos a ver algunos ejemplos de esto. Bueno, aquí se ve como para un pasto, el rango óptimo de pH va a ser entre 6.2 a 7. Bajo este umbral va a tener un desarrollo y crecimiento menor, tanto hacia arriba y hacia abajo, hasta llegar a donde de plano su crecimiento y desarrollo son casi nulos. También otra parte importante del pH que se estaba comentando es que con las diferencias de pH, pues se va a estar va a estar alterando la disponibilidad de los nutrientes. Aquí, bueno, algo importante es que el rango donde generalmente viven casi todos los seres vivos es entre 3 a 9 de pH. Es donde más o menos se tolera. Ya menores y mayores a esos pHs ya son muy tóxicos. Vemos como, por ejemplo, con el aluminio, a pHs de 5 empieza su disponibilidad, su solubilidad, y es un compuesto que va a afectar mucho a la planta, que eso es lo que realmente, el problema de los pHs ácidos en suelos, la disponibilidad de aluminio. Y tenemos toda esta gama de diferentes disponibilidades de nutrientes. Algo interesante es que algunos procariotas, como generalmente arqueobacterias, sí pueden tolerar o crecer mejor en ambientes con pHs fuera del rango tolerado por los eucariotas, como lo estábamos comentando aquí. Por ejemplo, las bacterias sulfatoxidantes, ellas viven a pHs de 2 a 4. O la Thiobacillus ferroxidans, esa es una bacteria que vive en los residuos de las fábricas o de la industria metalúrgica, y esas viven a pHs de 1. Thiobacillus thioxidans se desarrolla a pH de 0. Es muy interesante realmente todo esto. Y también al contrario, en pHs alcalinos está Anabaeonopsis arnoldi y Spirulina platensis, que viven a pHs de 9 a 11. Es muy interesante esta espirulina porque espirulina máxima es la que tenemos aquí en el lago de Texcoco, y esa espirulina también debe estar viviendo en este tipo de pHs. Y acá hay otra que igual vive a un pH de 13, que es Plectonema nostocorum. Entonces, hay seres vivos en todos los rangos de pH, pero la mayoría de los seres vivos van a estar entre 3 y 9. Aquí tenemos una imagen de organismos llamados Arman, de los filos Micracaeota y Parva. Bueno, el punto es que son arqueobacterias. Y ellas viven en los ácidos de minas. Fíjense, el hábitat o las condiciones para que ellas se desarrollen. Es interesante conocer, hasta como agrónomos, porque en algún momento podríamos necesitar
desarrollar un agroecosistema en un ambiente así. Bueno, pasamos a otra condición que es la salinidad. Bueno, la salinidad. Para plantas terrestres, la salinidad está en el agua del suelo. Y eso ¿qué es lo que ocurre para ellas? Pues resistencia osmótica. Ustedes saben que el agua entra a las raíces por ósmosis. Y cuando hay muchas sales fuera de las raíces, entonces este proceso de ósmosis se ve complicado. Entonces, principalmente este problema está más fuerte en zonas áridas porque ahí el movimiento del agua es hacia la superficie. En vez de estarse percolando hacia abajo, se percola en forma ascendente porque como hay poca agua, esa agua se está evaporando y entonces como en las ollas cuando nosotros calentamos nuestra agua y se nos olvida y queda ahí los residuos de sales, así también van quedando los cristales de sal en el suelo. Entonces, estos ambientes empiezan a provocarle este problema de resistencia osmótica a la planta. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay plantas, las halófitas o halófilas, que se han desarrollado para adaptarse a ambientes o a suelos salinos. Lo que hacen ellas es acumular electrolitos o iones, sales, en sus vacuolas. Y en su citoplasma ellas tienen baja concentración y en sus organelos también, pero en vacuolas tienen mucho. Y esas vacuolas van a estar permitiendo que entonces, como haya una concentración alta de sales en su célula, pero concentradas en sus vacuolas, entonces puede seguir manteniéndose la presión osmótica y no tienen problemas en cuanto a la resistencia osmótica. Además, que también se protegen del daño de los electrolitos por medio de unas sustancias que se llaman poliols y con unos protectores de membrana. Entonces, con todo esto, las halófitas pueden y son tolerantes y crecen en ambientes salinos. Esto es importante porque nosotros como agrónomos, si tenemos suelos que ya tienen este problema, podemos usar este tipo de plantas para seguir produciendo. O podemos usar este tipo de plantas para poder estar extrayendo sales del suelo. Vamos a ver algunos ejemplos. Aquí tenemos el fenómeno de cómo se salinizan los suelos, por si no lo habían visto. En este suelo cae la lluvia, se precipita, se percola y el agua queda en un manto acuífero ahí en el subsuelo. Aquí también, sin problema, se percola, pero aquí ¿qué pasa? No se percola. Como no se percola, se evapora. Y al evaporarse empiezan a quedar aquí las sales. Se van concentrando de forma que llegue el momento donde la vida ya no puede desarrollarse. También esto ocurre para especies animales. Por ejemplo, aquí tenemos me parece un camarón, unos camarones, Palaeomonetes pugio y vulgaris. Y aquí se ve cómo vulgaris se desarrolla mejor en ambientes menos salinos. Son camarones de agua dulce que pugio. Y entonces aquí podríamos decir que vulgaris tiene ventaja. También vamos a ver las fuerzas físicas, otras de las condiciones que afectan a los seres vivos. Las fuerzas físicas se manifiestan por el movimiento físico que producen, del viento y del agua. El viento en plantas produce acame.
Es un problema muy fuerte y que se puede resolver, por ejemplo, ahorita vamos a ver una imagen en trigo, que ahora que estuvimos allá en el Bajío, vimos muchas plantaciones de trigo acamadas. ¿Cuál es el problema? Por un lado, le están poniendo exceso de nitrógeno. Crece demasiado, pero crecen de una forma muy delgada. Entonces, cuando viene el aire, no aguantan. Y por otro lado, meten densidades muy altas de plantas. Estamos hablando de, creo que 200 kilos por hectárea. Entonces, no me acuerdo, sí, algo así, no me acuerdo. Es mucho. Entonces, ellos están teniendo este problema con el aire y se puede resolver con dosis más adecuadas de fertilizante y una densidad de población menos alta y variedades un poco más enanas, tal vez. Podemos estar hablando de ese tipo de fenómenos. En el caso del agua, también el movimiento del agua, como en las corrientes de los ríos, en las partes altas de estas corrientes, es más turbulenta y bajita, menos profunda. Por lo tanto, ahí viven algas, musgos, epífitas, y en las partes más tranquilas, aunque más profundas, menos extremas, habitan plantas acuáticas de poca resistencia, como los lirios, y eso que si estuvieran en un lugar así, rápido se van, en corrientes turbulentas. Y por ejemplo, en las costas, el golpeteo de las olas constante, allá habitan, por ejemplo, macroalgas, esos que les llaman bosques marinos, porque son grandísimas, y que pueden estar sobreviviendo a este constante movimiento de las olas. Vamos a ver estas imágenes que les comenté. Así más o menos se ven ahorita los campos ahí en el Bajío de trigo y con estas franjas de trigo acamado. Y son pérdidas muy grandes para los productores, de verdad. Pues ya ni llorar es bueno, pero así estaban muchos campos. Y el trigo generalmente se veía de un color muy verde intenso, señal de un exceso de nitrógeno. Aquí tengo un video de estas algas ondulantes. Vamos a ver un cachito así breve. Ecosistemas de México. Nada más déjenme ver algo, porque compartir sonido de la computadora. Ay, ya casi acabamos. Ajá. Nada más para que vean un poquito cómo son estas macroalgas. Se conocen también como bosques de kelp, bosques de sargazos o bosques de laminariales. En México se desarrollan principalmente en las costas de la península de Baja California. Ese los dejo, en cualquier momentito lo pueden ver con calma. Espérenme tantito, no quiero estar... Ay, esperen. Solo para asegurarme que escuchen mi voz, porque luego con estas cosas uno hace cambios y no sé si me van a dejar de escuchar o algo. Entonces, ahí tenemos esas fuerzas físicas. A continuación, ya por el último tema, vamos a ver que otro tema importante, muy importante actualmente, es como condición la contaminación ambiental. Y se ha vuelto muy importante porque se ha ido extendiendo y acumulando ya como algo, como si fuera la temperatura o como si fueran las fuerzas físicas o la salinidad. O sea, ya es algo muy recurrente por todo el mundo. Y, por ejemplo, el dióxido de sulfuro, que proviene de centrales de energía, minas, refinerías, que vierten o depositan metales como cobre, zinc y plomo,
Y estos materiales van a estar influyendo en los seres vivos y van a estar, principalmente van a limitar su distribución, especialmente en plantas, produce una gran pérdida de especies. Entonces, actualmente hay individuos que, o sea, de hecho eso es un indicador de cuando hay contaminación ambiental, que se empiezan a perder especies. Entonces, algunos individuos pueden tolerar esos ambientes con metales como cobre, zinc, plomo, con dióxido de sulfuro, etcétera, y empiezan a fundar poblaciones tolerantes, porque son los únicos individuos que sobreviven, se reproducen y empiezan a formar esa población que hereda la capacidad de tolerar ese ambiente, pero esa población, al ser de 1 o 2 individuos, tiene poca diversidad genética y bueno, hay muchas formas en que estas plantas sobreviven. Una de ellas es que son hiperacumuladoras, o sea, por ejemplo, pueden acumular metales como plomo, pero de una forma excesiva. Y entonces, estas plantas son útiles y tienen mucha potencial para la bioremediación. Entonces, vemos cómo hay muchas condiciones que van a estar interactuando con los seres vivos y que van a estar determinando su distribución. Tal vez había temperatura, tal vez había pH, pero sale este contaminante y ya no hace posible el desarrollo de un ser vivo. Aquí vamos a ver qué más. Está el ejemplo de en un lago irlandés que por la industria de Inglaterra, desde la Revolución Industrial, pues empezaron a generar muchos contaminantes atmosféricos con la quema de combustibles fósiles y entonces empezó a caer lluvia ácida en ese lago. Entonces se empezó a evaluar el efecto de la comunidad de diatomeas, que son un tipo de algas unicelulares, y lo que se fue viendo, miren, aquí es la profundidad de los sedimentos que nos indican la antigüedad de esos sedimentos. Entonces, a 40 centímetros, las especies de diatomeas que, digamos, predominaban eran estas dos, que son diatomeas que no ocupan un ambiente ácido. Entonces, a 40 centímetros, conforme fueron aumentando más o menos, aquí es lo que indica alrededor de 1900, seguían siendo ellas las predominantes. Pero a partir de la Revolución Industrial, fíjense cómo se fue acidificando ese lago, estas poblaciones fueron reduciendo, se fueron reduciendo, y las poblaciones de estas otras dos diatomeas, que son tolerantes a ambientes ácidos, fueron creciendo. Entonces, se ve aquí un fenómeno de cómo se va alterando la comunidad con los contaminantes. Y bueno, con esto queda que pues terminamos y queda claro que pues las condiciones ecológicas realmente van a estar influyendo mucho en la forma de vivir, en la distribución de los seres vivos. Nosotros como agrónomos tenemos que tener muy en cuenta las condiciones que necesita nuestro cultivo, las plagas, los parásitos de nuestro cultivo, los enemigos naturales de las plagas de nuestros cultivos, para que nosotros podamos estar haciendo un manejo más integral, con un enfoque ecológico al estar manejando el sistema agrícola. Bueno, chicos, terminamos con esto. Cualquier duda, cualquier cuestión que quieran preguntar, adelante, y los veo en otra emisión. Que tengan muy buen día.